Bueno, cambia la modalidad del transporte de la carne. ¿Qué implica en la práctica esto? El ganado en pie. Está Daniel Urcía, vicepresidente de la Asociación de Frigoríficos. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. Bueno, ¿qué significado tiene esto? Bueno, lo que hemos visto hoy es la eliminación del decreto que prohibía la exportación de hacienda en pie. Esta es una norma que venía del año 73. Si hacemos memoria, en esa época hubo también veda. Había semanas que no se mataban animales, había precios sostén, intervenciones. Yo hoy temprano a la mañana te decía moraleja, 50 años de quilombo. ¿Qué pone en evidencia esta? Todas estas normas de prohibiciones, de restricción y todo, no sirvió ninguna. En este contexto, lo que está haciendo el gobierno nacional, revisando toda esta normativa que ha estado vigente y la está sacando para que no moleste. Yo creo que no va a tener impacto, que va a ser más espuma, que nos lleva más a debatir, a conversar, si el stock ganadero es suficiente, si exportar los animales en pie hoy, cuando vos tenés caída en el consumo interno, es el momento adecuado o no. Va a generar todo ese debate. En la práctica yo no creo que genere problema alguno. No tenemos ni instalaciones preparadas para... Esta hacienda se mueve en barco, por ejemplo. No tenemos las instalaciones para subirlas a los barcos. Los puertos no están adecuados para eso. El volumen de hacienda que se puede mover no es significativo en función del stock nacional que tenemos. O sea, vamos a seguir viendo la misma cantidad de vacas cargadas en los camiones para el consumo interno. El movimiento hoy de Argentina, que tenemos el precio de la hacienda más caro de Mercosur, se va a ver internamente. No va a venir el paraguayo a comprar hacienda argentina porque es más cara. Seamos conscientes que también, aún con la prohibición, el tráfico en la frontera, los animales cruzan caminando, hay frontera seca. Pero hoy, por la relación de tipo de cambio, es más caro en Argentina que en el resto del mundo. Bueno, ¿por qué estamos más caros que los vecinos? Bueno, estamos más caros porque tenemos un stock que en los 50 años no creció. El entorno económico, el entorno político no favorecieron el desarrollo de la ganadería. La ganadería te requiere de 4 a 5 años. Entonces, la economía destruida, pirotécnica que teníamos, uno tenía que pensar más financieramente que productivamente. Eso está cambiando. En la medida que se acomodan las variables macro, vos empezás a pensar en acciones productivas. A ver si te entiendo. El tipo que tenía vaca metió soja. Y metió mucha soja, en algún momento vendió la vaca y compró un plazo fijo, hizo una compra de acciones, de bonos, porque rendía más lo financiero que lo productivo. Lo productivo no deja de tener riesgo. Y vos necesitas tranquilidad en el largo plazo. Venimos de un gobierno que prohibió la exportación de carne, después restringió los cortes, y esas idas y vueltas a la actividad productiva la condiciona. En el mundo nos están mirando y quieren que pase un periodo completo para ver si invierten. Nosotros también internamente estamos mirando qué sucede cuando son inversiones de largo plazo. Me hubiera gustado que a la par de esta norma hubiera salido alguna norma de fomento de la ganadería. Está en carpeta, hay decisión de cambiar ¿Qué cosas se podrían hacer? La evaluación fiscal de la vaca. ¿Cómo es eso? Eso impacta en los balances, impacta, a veces te genera en las épocas inflacionarias, por solo el cambio de valor, por la tenencia de vacas, te generaba pagar impuestos. Vos la vaca la tenías en el 23, la tenías en el 24, pero en el 23 valía 100 y en el 24 200. Y AFIP te consideraba utilidad la diferencia de valor. Entonces, eso hay que cambiarlo, más allá que vamos a un esquema de estabilidad, porque eso va a fomentar también alternativas de inversión. Son indirectas, pero van ayudando a potenciar el negocio. Ustedes le tienen miedo, el gobierno habla de libre comercio, ¿no? Y muchos industriales están sumamente preocupados porque dicen no estamos preparados para competir porque tenemos muchos costos internos, acaba de quedar el tendal, vamos a perder puestos de trabajo. ¿Le tienen miedo a la importación de ganado? A ver, no le tenemos miedo
pero algunas reformas no van a la misma velocidad que las reformas internas. Te pongo un ejemplo. Nosotros hemos planteado un régimen simplificado para el comercio minorista. Está conversado, requiere tal vez una modificación a la ley de IVA o al decreto reglamentario. Eso simplificaría el negocio. ¿Por qué? Porque al carnicero lo que le pega es el impuesto local, no le pega el IVA, le pega ingresos brutos, le pega la tasa municipal o eventualmente en muchos lugares la tasa de introducción. Si vos le haces un régimen simplificado, no casa en el zoológico, el municipio o la provincia, porque toma las ventas que vos le declarás a la AFIP y te liquida el impuesto. Cuando es régimen simplificado, vos no declaras las ventas a la AFIP. Eso Hay cosas que le he pagado 3 veces, entonces. Y por supuesto, el ingreso bruto es acumulativo porque es sobre ventas. Entonces, eso va encareciendo el producto. El trabajo de FADA, en el caso de carne, da un 32-33% de carga impositiva en el precio que compramos cualquiera de nosotros en la carnicería. Obviamente hay ingresos brutos, hay tasas municipales y el impacto de los impuestos nacionales. Pero hoy pegan más los impuestos locales en el caso de la carnicería. Ahora, esa reforma fiscal no es inmediata. Los tiempos del Congreso nuestro, los acuerdos y todo eso demoran muchísimo. Y a la par, permitir una importación es facilísimo. Entonces, por eso digo, muchas veces las correcciones no van a la misma velocidad. ¿Por qué nosotros pedimos la eliminación de los derechos de exportación? Queda un 6,75 en la carne que no es vaca. Porque eso es inmediato y recuperás competitividad de manera inmediata en todos los jugadores. Este otro tipo de cambios, no sabes si cuando llegan no son tardes. Yo te contaba que estamos trabajando con el novillo o el precio de la carne más caro que en el Mercosur. Ahora en los mercados, si bien podemos tener una genética de mejor calidad, pero Brasil y Paraguay llegan con carne también. Y hay lugares que lo que interesa es la proteína animal, no la calidad. Lo que vendemos a China, esa vaca, no es de calidad, es proteína animal, que acopla muy bien con la cultura culinaria china y es un excelente negocio y le sirvió mucho al país. Pero si vos, al momento de salida, partís con un producto más caro, no sos competitivo. Claro, claro. ¿Al país que más le vendemos es a China? 75% del volumen exportado es a China. Fundamentalmente es una vaca que no es de la preferencia de consumo en Argentina. ¿Por qué? A ver, explícame un poquito. Si querés en sabor, en peso. Claro, en Argentina estamos acostumbrados a comer muy buena carne. Yo te diría que es difícil encontrar carne mala, pero sí somos muy exquisitos y la terneza la diferenciamos. Pero en el contexto casi todo es bueno cuando uno lo pone en el escenario mundial. Consumimos un animal muy joven, un novillito, una vaquillona, generalmente inferior a los 400 kilos. En el resto del mundo se consumen animales más pesados. Y ese ha sido el ciclo productivo, la característica de los últimos 20 años. Las razas que se adaptaron muy bien en Argentina son las razas carniceras, las razas británicas. Después tenés razas que se adaptan mejor a climas más rigurosos, como son las índicas, la Brahman, por ejemplo, se adaptan muy bien en el norte, zona de monte, sequedad, pero en cuanto a la terneza que tienen, luego de faenado no es la misma que la Angus, que la Hereford o las cruzas, que es lo más común que consumimos. Por eso te digo, en el caso de la importación, si vamos a importar de Paraguay, no son las mismas razas. Brasil mejoró mucho en genética, pero tiene otras distancias, ya son otros costos logísticos. Entonces, no le veo problema hoy por hoy a la importación, pero que si se abre la Expo, se abre la Impo. Eso queda latente. Y así como hoy no es negocio ir a comprar a Paraguay, en algún momento lo puede ser. La otra cuestión, ¿a qué adjudicás la fuerte caída del consumo de carne? ¿A la crisis o al precio que tiene la carne? O en realidad porque la gente la está pasando mal y no hay una moneda. Hay un mix. Yo te diría que fundamentalmente hoy es cambio de hábito de consumo. Se ha instalado perfectamente el pollo y viene creciendo fuerte el cerdo. El pollo fundamentalmente en los más jóvenes
ha tenido una penetración importante. Nosotros tenemos estudios realizados donde los mayores de 30 los podemos calificar como fanáticos de la carne y los menores de 30 menos fanáticos. Hay una gran preferencia por el consumo de la carne vacuna, pero las otras carnes están instaladas en la dieta. La cultura actual te diría que es de la alternancia. Quizás en mi época yo comía carne, bife a la mañana, milanesa a la noche y era feliz. Y hoy mis hijos prefieren, si comieron milanesa vacuna, ir por un pollo a la noche o ir jugando con eso. Entonces hay cambios de hábito. Y precio, cuando hay movimiento de precio de una de las carnes, automáticamente se ve el corrimiento hacia la carne alternativa. Pero en la sumatoria estamos consumiendo más proteína animal que en los años 80 o 90. En el último mes subió el kilo más o menos 2.000 pesos. ¿Va a seguir subiendo la carne? No, venimos de hacer una jornada granadera que le llamamos nosotros con especialistas. La consultora Agroidea, Federico Santangelo, que él veía el aumento de fines de año y no tenía tan en cuenta lo que se dio en febrero, considera que ya con esto el precio en general de la hacienda está por encima del promedio, que eso es lo que marca el precio de la carne del consumidor, y no habría motivos por lo que resta del año, primer semestre hablemos, porque no podemos hablar tan lejos, Sí. por lo que es exportación y consumo interno, precios moderados. Daniel, gracias por haber venido. Un gusto como siempre, ¿eh? No, al contrario, cuando quiera hacemos el programa juntos. Claro que sí. No nos van a confundir como hermanos, ¿no? Bueno.